bloque de unidad vamos a presentar un documento de pedidos específicos vinculados a los temas que acabo de mencionar: padrón, preclusión, TREP y garantía de transparencia. Garantiza el presupuesto para las elecciones de todos nuestros compatriotas que están en el exterior y que se pueda cumplir con la agenda que nos vaya a presentar el Tribunal Supremo Electoral. El padrón electoral boliviano debe ser no solamente saneado, sino que debe existir una huella, un voto. Voy a hacer conocer una solución económica para que el Tribunal Electoral no confronte con el problema de falta de recursos. Hoy por la mañana arrancó una reunión multipartidaria con la presencia de diferentes sectores que representan a partidos y además agrupaciones ciudadanas en el país, además de autoridades a nivel nacional, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, presidente y vicepresidente de nuestro país. Luego, un cuarto intermedio, se reanuda esta reunión y hace algunos momentos nada más se daba algunas de las determinaciones, 15 puntos importantes, entre lo principal: blindar las elecciones generales de este 2025. Escuchemos. A los fines de garantizar la vigencia plena del principio de preclusión, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá aprobar, hasta antes de la emisión de la convocatoria a las elecciones nacionales, el proyecto de ley elaborado por el Tribunal Supremo Electoral en sus dos últimos artículos, en lo referido a su no subordinación a ningún otro órgano del Estado, especialmente en cuanto a plazos, habilitaciones e inhabilitaciones, escrutinio, cómputo y publicación de resultados. 3. El presidente del Estado plurinacional, el vicepresidente del Estado plurinacional, el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados y los representantes de las organizaciones políticas y alianzas expresan su respaldo pleno al Tribunal Supremo Electoral en todas las acciones que se ejecuten para garantizar las elecciones nacionales 2025 en el marco de la transparencia e integridad electoral. 4. El órgano ejecutivo garantizará la provisión de los recursos económicos suficientes y oportunos para la organización y ejecución de las elecciones nacionales 2025, incluido el voto en el exterior y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Sin perjuicio de aquello, se exhorta al órgano legislativo a la aprobación del crédito, convenio de préstamo número BV-C3 para el fin antes señalado. 5. El Tribunal Supremo Electoral realizará acciones de verificación, saneamiento y depuración técnica oportuna del padrón electoral biométrico con una muestra aleatoria y cotejo del CERECI, CEGIP y padrón biométrico, así como todas las medidas orientadas a garantizar la confiabilidad del registro electoral con la participación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la Asociación Nacional de Universidades Privadas, la sociedad civil organizada y las organizaciones políticas que participarán en las elecciones nacionales 2025. Estos son los primeros 5 puntos, 15 en total. Enseguida iremos desglosando y escuchando, por supuesto, las opiniones al respecto. Quiero darle la bienvenida a Paul Coca, nuestro invitado, Tufí, que está con nosotros aquí en vivo esta noche. Y vamos a arrancar con la primer consulta, brindar las elecciones, Paul. Y me llama mucho la atención lo siguiente: la no subordinación dentro de las acciones del Tribunal Supremo Electoral. Lo dijo el presidente. Bienvenido. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Que tengamos un excelente inicio de semana. La semana políticamente empezó con todo. A ver, para blindar las elecciones hay que ser claro. ¿Qué es más sencillo, simple, rápido y efectivo a la vez? ¿Hacer una ley
o directamente cesar a los autoprorrogados, porque nosotros sabemos que son estos autoprorrogados del Tribunal Constitucional los que entorpecerán estos procesos 2025. Y así lo hicieron con las elecciones 2024. Seguimos reiterando que a los autoprorrogados hay que cesarlos para tener la garantía de un proceso eleccionario tranquilo y en calma, por lo menos medianamente en calma. Caso contrario, si los autoprorrogados siguen, estas cumbres, reuniones van a seguir siendo solo eso, buenas intenciones y nada más. Está bien, estoy de acuerdo con las buenas intenciones. Tienen que aprobarse, tiene que firmarse las buenas intenciones, estos puntos, pero que se efectivicen, que se ejecuten y que los autoprorrogados, al punto en cuestión, sean cesados de una vez de sus cargos y que se vayan de una vez. Ahora, Paul, para lo que tú me dices, ¿existirá la voluntad suficiente? Y te hablo voluntad política, voluntad partidaria y voluntad en la Asamblea. Del gobierno no creo, porque el gobierno se ha venido sustentando los autoprorrogados desde hace tiempo atrás. Los autoprorrogados le han dado todo a Luis Arce Catacora, violando la constitución política, violando los procedimientos legales, constitucionales, queriendo obviamente silenciar a la Asamblea Legislativa. Así que de parte del gobierno no creo que exista una voluntad de que los autoprorrogados se vayan. Y obviamente hay que tomar en cuenta qué va a ser el rumbo que la Asamblea Legislativa va a realizar y que los políticos también. Es interesante ver todos los políticos de todos los partidos reunidos en un solo lugar. Perfecto. Pero también tiene que haber la situación de que es necesario, es urgente que los autoprorrogados se vayan a sus casas. Caso contrario, repetiremos la historia de las elecciones judiciales del año pasado en este año. Entiendo que al menos en este último tiempo tu fiesta ha sido la tercera vez que se realiza una reunión con estas características, una reunión multipartidaria. Y ha sido previamente un vocal del Tribunal Supremo Electoral que decía, bueno, que las determinaciones que se asuman aquí se puedan cumplir y que no quede esto simplemente como una palmada en la espalda para el Tribunal Supremo Electoral, Tufi. Evidentemente ha sido una reunión, creo que con más jerarquía, porque estaba el presidente. En las anteriores no estuvo el presidente. O sea, si ya está el número uno que tiene el poder en Bolivia, se supone que deberían estar blindadas ya con su presencia. Pero Paul, hablando de una ley para blindar las elecciones, ¿acaso ya las elecciones no deberían estar blindadas por la propia constitución política del Estado? Es clara la constitución, además establece la independencia de poderes. ¿Una ley no va por debajo, acaso, de la ley marco, o digo, de la constitución política del Estado, como para redundar? Correcto, la Constitución es clara sobre el órgano electoral, los órganos del Estado, sobre el TCP, las leyes electorales, el famoso principio de preclusión que tiene que administrar y se ampara el Tribunal Electoral. Eso ya es claro. Lo que pasa es que ante la crisis de institucionalidad en Bolivia, ante la poca seriedad que hay en el país, ante un órgano del Estado, el Ejecutivo, que quiere gobernar a todos los demás, estas leyes son las que obviamente se necesitan para garantizar las elecciones. Vuelvo a reiterar lo que decía, muchos puntos de los que se hablaba acá, entre ellos el tema de la garantía de las elecciones, el trabajo en paz que se tiene que dar al Tribunal Electoral y otros, se solucionan mandando a los autoprorrogados a sus casas y con procesos por si acaso. Es decir, la solución práctica va a ser mandarlos a sus casas y con procesos por violar la Constitución. Es decir, tanto show se ha hecho para hacer algo que se vayan los autoprorrogados. Sí, correcto, deberían haberse ido. Y estos autoprorrogados siguen autoprorrogándose. ¿Y por qué? Porque se hubieran ido hace mucho tiempo atrás cuando cumplieron mandato, pero no quieren hacerlo. Y ellos son los que van a entorpecer las elecciones, y lo estamos diciendo. Y uno de los puntos de esta cumbre fue precisamente eso, el tema de blindar las elecciones por los autoprorrogados, pese a que la Constitución y las leyes ya son claras sobre los procesos eleccionarios. Pero la crisis boliviana hace que el Tribunal Electoral quiera una ley particular para protegerse a sí mismos y a las elecciones. Ahora, Paul, evidentemente la reunión de hoy ha sido representativa, ha estado el Poder Legislativo,
el Poder Ejecutivo y los representantes de organizaciones políticas e inclusive alguna social. Inclusive, además, inclusive la comunidad internacional ha fiscalizado, ha seguido esta reunión, pero hay dos ausencias que podrían ser en algún momento determinantes. Me refiero a la corriente de vista, por lo menos no estuvo ningún representante directo del expresidente Morales, excepto Andrónico Rodríguez, que es el Poder Legislativo, pero tampoco estuvo el Poder Judicial. Le pregunto si esto hace vulnerable este blindaje o no. Vamos por partes. Primero, la ausencia de Evo Morales o de la corriente de vista es absolutamente clara. Morales no es jefe del MAS. Morales es una persona que no puede ser candidato a las elecciones, y si se le hubiera invitado a Morales, el tribunal tendría que haber invitado a todos los expresidentes, si es que esa era la idea, pero al final no lo fue. Yo creo que Evo Morales ya ha terminado su ciclo político en el país y pare de contar. Entonces es un aspecto de suma importancia. Respecto obviamente a lo que es la presencia institucional, obviamente vamos a decir lo siguiente: los acuerdos hay que aplaudirlo, pero hay que obviamente seguir aplaudiendo cuando se efectivicen en todo sentido. ¿Por qué? Porque si no se efectivizan, va a quedar en meras palabras, va a quedar en un bonito recuerdo. Esta es la preocupación que se tiene. Los roles de los órganos del Estado están claramente definidos. Todos van a tener que trabajar sí o sí al respecto para tener elecciones tranquilas, en paz, en calma, porque hay mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. Y ojalá la población entienda que está bien llegar a este acuerdo, 15 puntos, pero hay que efectivizarlo, sea cual sea, obviamente el camino hay que hacerlo desde un punto de vista legal, por supuesto, hay que decirlo también así. Paul, gracias por habernos acompañado en este análisis inicial aquí en vivo. No, gracias a ustedes por la invitación, quedo muy agradecido, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, el analista Paul Coca conversando con nosotros. Y mencionábamos con Tufi el tema de la representación del movimiento al socialismo, pero del sector que apoya a Evo Morales. Y justamente Evo Morales se ha pronunciado en sus redes sociales al respecto. Veámoslo a continuación, por favor. Vamos a ver el pronunciamiento de Evo Morales. El tercer encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia tuvo el único objetivo de consolidar el pacto entre el gobierno nacional, la derecha y el Tribunal Supremo Electoral para proscribir el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. El odio y la discriminación al instrumento político de las mayorías del país, indígenas trabajadoras, une a los colonistas, dice, imperialistas y vendepatrias. Este es el pronunciamiento que ha tenido Evo Morales tras la conclusión de esta reunión multipartidaria que se ha desarrollado hoy durante casi toda la jornada, pese al cuarto intermedio en el Tribunal Supremo Electoral. Y a continuación, para seguir conversando de este tema, está con nosotros Nelly Arista, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Le damos la bienvenida. Buenas noches, vocal, y gracias por estar con nosotros. Uno de los puntos que se ha tocado, que también ha sido importante para quienes han sido asistentes, es la modernización o el control del TREP. Buenas noches. Muy buenas noches, Luciana. Un gusto estar en tu programa. Es un gusto que esté con nosotros, vocal. Yo le hacía la consulta y aprovecho entonces de lanzarle una más. Por favor, las determinaciones en torno al TREP y al control del mismo y la paridad para binomios presidenciales, que es punto fundamental que se ha tocado hoy. Así es, Luciana, en este tercer encuentro multipartidario interinstitucional por la democracia se ha aprobado 15 puntos y entre estos, como preguntabas, es al respecto del TREP. Sí, las organizaciones políticas han autorizado al Tribunal Supremo Electoral utilizar los recursos del fortalecimiento público para que sean destinados al sistema de transmisión preliminar de los resultados electorales. Entonces, esto además es sin perjuicio de la obligación que tiene el órgano ejecutivo de garantizar el financiamiento completo. Entonces, y por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral deberá presentar un proyecto de ley para este propósito. Esta es la labor que nos dieron hoy día, que nosotros tenemos que elaborar el proyecto para este propósito. Respecto a la alternancia, paridad de género, también las lideresas mujeres pues han pedido que debe garantizar
ese ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en estas elecciones 2025, tanto en la presentación de las listas de candidatos que tiene que observarse todos los partidos políticos, la paridad y alternancia. Asimismo, deberán impulsar la participación de mujeres en las organizaciones políticas, quienes deben también luchar contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Eso es respecto al tema mujer. Pues también me cabe aquí comentar de que hoy día también las mujeres han dicho que deben ir como candidatas, hombre, mujer, presidente, vicepresidente, vicepresidenta y presidente. Para este cometido se tiene que hacer un proyecto de ley. Eso es lo que se aborda en el tema de género. Vocal Arista, por favor, permítame consultarle lo siguiente, porque esta mañana el Tribunal Supremo Electoral había dado un tema para que debatan los partidos políticos, el hecho de que puedan dejar el monto que se les asigna para propaganda electoral y para que aquello sirva para poder poner en funcionamiento el TREP. ¿En qué ha quedado aquello? ¿Qué dijeron las instituciones políticas, por favor? Sí, se ha asignado, Miriam, de los recursos del fortalecimiento público para el TREP. Todas las organizaciones estuvieron de acuerdo, excepto PAMBOL, no puso sus consideraciones. Sin embargo, hubo un acuerdo para poder destinar recursos al TREP. De lo contrario, no sería posible realizar esta actividad, que es tan importante, que ha sido cuestionada, que ha sido solicitada por la población, la transmisión rápida de los resultados, ¿no? Y es muy importante que se haga una ley. El órgano legislativo deberá conducir esta ley para poder hacer posible y viabilizar los recursos. La pregunta ahora es, ¿cómo se van a financiar los partidos políticos? ¿Cómo van a pagar su propaganda electoral? Porque también hay una forma de controlar los recursos que estaban utilizando. Eso se les ha dado a consultar, por eso hemos entrado a un cuarto intermedio esta mañana para que traigan sus decisiones en el transcurso de la noche, y seguramente los partidos políticos han analizado cómo van a financiarse, pero la campaña, todo eso es conforme a las normas. Ustedes saben muy bien que no podemos utilizar recursos que no sean lícitos, recursos que están establecidos en la ley electoral, de dónde tienen que adquirir los partidos políticos para su propaganda. Sin embargo, los recursos de fortalecimiento público serán asignadas mediante una ley, y por tanto se necesita un proyecto de ley para el TREP, ¿no? Para la transmisión preliminar de los resultados electorales. Respecto a la determinación que plantea la aprobación de un crédito vocal, ¿este crédito para qué sería y de qué monto estamos hablando? ¿Sería para garantizar el financiamiento de todas las elecciones, específicamente también las elecciones en el extranjero? Bueno, las elecciones, como ustedes verán, se hacen a nivel nacional y también allá donde todo boliviano está fuera de nuestra soberanía, de nuestro país. Sin embargo, no deja de tener ese derecho político. Está en la Constitución, está garantizado su voto conforme a las normas constitucionales, el voto en el exterior, ¿no es cierto? Entonces, el órgano ejecutivo va a garantizar esta provisión de recursos económicos suficientes y oportunos para la ejecución del voto exterior y el voto nacional. Pues ahí se ha hecho unas consideraciones de que se exhorta, dice en el documento, en el punto 4, al órgano legislativo la aprobación del crédito con un convenio de préstamo del BBB C3 para este fin señalado, ¿no? Entonces tenemos que contar con los recursos para el voto del exterior. Ustedes saben muy bien, esta mañana hemos hablado de cuánto de recursos necesitamos para las elecciones, ¿no? Es eso lo que el órgano ejecutivo debe garantizar, $40,000 para el voto en el exterior. Bueno, no solamente podemos hablar en temas de dólares, en algunos países de Europa serán en euros, en el Brasil será pues en su moneda como debe ser
la moneda brasilera, ¿no es cierto? Y así en diferentes países, no hablamos en monedas nacionales en el exterior. Por esta razón se tiene que aprobar este crédito en el órgano legislativo. Que además, también observación de otro de los vocales es que los desembolsos sean completos y no sea cuentagotas, según manifestaba hace algunos días el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi. Muchísimas gracias, vocal Arista, por habernos acompañado esta noche. Nosotros pedimos que no se ha dicho hoy en este día que los recursos sean suficientes. Eso es lo que le han recomendado. Han exhortado al órgano legislativo y también al órgano ejecutivo. Por eso ha sido un encuentro interinstitucional con organizaciones políticas, alianzas y pueblos indígenas para contar con los recursos suficientes y hacer el ejercicio propio de la democracia. La democracia tiene un costo y ese costo tiene que nomás correr el Estado boliviano a través de sus instituciones y el trabajo técnico que corresponde al órgano electoral. Muchísimas gracias, a usted por la entrevista. Gracias, muchas gracias, vocal. Sigamos hablando de temas electorales. Esta gestión 2025, los bolivianos deberíamos acudir entonces el próximo 17 de agosto a las urnas a votar por el candidato de nuestra preferencia.